a aperturar nuestro manual para que todos podamos ver nuestro material de apoyo, ¿ok? Que yo sé, paso es eso, ¿no? Es un material de apoyo, ¿no? No es que acá vamos a encontrar toda la información ya contenida, o no es que de repente la lectura del manual pueda reemplazar lo que vayamos a trabajar en clase. No, porque el manual más que todo contiene la información genérica y acá en clase es que nosotros desarrollamos nuestro tema ampliamente, ¿no? Como pueden ver, nuestro curso va a estar compuesto por 6 sesiones, los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, ¿ok? Por 2 semanas, en el que vamos a tocar diversos temas, ¿no? Como por ejemplo, hoy día que son los fundamentos de la gestión de recursos humanos, vamos a tocar también lo que es la gestión del talento, las relaciones laborales, bienestar organizacional, de ahí vamos a ver las compensaciones y salarios, que esa sesión de compensaciones y salarios nos va a demorar por lo menos 2 sesiones, ¿no? Por eso la tenemos como tema 4 y tema 5, y nuestro tema número 6, que ya es un poquito más chiquito, que es sobre evaluación de personal, ¿ok? Así que vamos a iniciar nuestra primera sesión. Asimismo, estimados, indicarles que los temas que vamos a tratar en cada uno de nuestros cursos, ¿ok? Estos temas que vamos a tratar, de repente las sesiones, que estamos haciendo sesiones de hora y media, de repente nos va a quedar un poquito corto cada sesión, ¿no? Y ustedes van a poder ver que sesión con sesión vamos a ir arrastrando y arrastrando y arrastrando temas anteriores. Ok, no se preocupen porque al final nosotros sí llegamos nosotros al final sí vamos a llegar a completar todo nuestro curso, ¿ok? No se preocupen en ese sentido porque como mencioné, nuestra sesión es muy, muy pequeñita, ¿ok? Pero nuestra última sesión es muy pequeñita, así que ahí es donde nosotros completamos. Ahora, el tema que hoy día vamos a ver son los fundamentos de la gestión de recursos humanos. Y que este es el tema principal que vamos a tratar en todo nuestro curso, ¿no? Cómo o qué conocimientos tenemos que tener, ¿no? La base, por así decir, para poder convertirnos en generalistas de recursos humanos. ¿Ok? Así que vamos a empezar primero por los objetivos de nuestra sesión. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra sesión, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que es la diferencia de conceptos de los diferentes puestos de recursos humanos. Vamos a ver también lo que es un poquito de la historia de recursos humanos, tendencias actuales de recursos humanos y algunas responsabilidades genéricas del generalista de recursos humanos, ¿ok? Y para ello vamos a empezar vamos a empezar primero haciendo una pequeña diferencia de puestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a ver que el área de recursos humanos, ¿ok? Que actualmente podríamos denominar que estamos en un boom de recursos humanos, eh, actualmente está tomando cada vez más y más renombre, ¿no? Y sobre todo también, ¿por qué? Por nuevos términos, nuevos tecnicismos que utilizamos en el área, ¿ok? También por la mayor importancia que hoy en día se da a nuestro personal en general, ¿no? Y es por ello que vamos a ver un poquito la diferencia entre estos términos generales, ¿no? Y vamos a empezar primero a hablar por la diferencia de 3 puestos que son los más solicitados en las empresas por las áreas de recursos humanos, ¿ok? Eh, Ahora, estos puestos que vamos a mencionar, ¿no? Que son los más solicitados por las áreas de recursos humanos, ¿ok? Son puestos que tienen similitudes en sus funciones, pero que muchas veces pero que las diferencias por ahí son más marcadas, sobre todo en el nivel de responsabilidad. ¿Y de qué puestos vamos a hablar? Vamos a hablar del asistente de recursos humanos, vamos a hablar del jefe de recursos humanos y del puesto de trabajo para el cual vamos a desarrollar nuestro curso, que es el generalista de recursos humanos, ¿ok? Y vamos a empezar primero con el nivel de experiencia. En cuanto a nivel de experiencia, por ejemplo, para un asistente de recursos humanos, el nivel de experiencia que pedimos es realmente bajo. ¿Ok? De repente alguna experiencia general, como
estudios terminados en alguna rama administrativa, preferentemente con un poco de experiencia laboral, que incluso, ¿no? Que si de repente el candidato ha realizado prácticas preprofesionales, es decir, las prácticas o las pasantías que se hacen en las empresas, no por lo menos 2, 3 semestres de repente, ya también lo podríamos considerar para la contratación del puesto de asistente de recursos humanos. Ok, entonces estamos hablando parte por parte, ¿ya? Entonces la experiencia para un asistente realmente es baja, ¿no? También, por ejemplo, para el asistente, ¿qué es lo que le puede ayudar mucho? Poder llevar cursos de asistencia de recursos humanos. ¿No? ¿Para qué? Porque el asistente que conoce teoría, ¿ok? Es más fácil poder enseñarle en la práctica. Entonces, el asistente de recursos humanos lo podríamos definir como un asistente administrativo, porque eso es, ok, dice un nivel de experiencia, no vamos a exigir un alto o un medio nivel de experiencia, ¿no? Un nivel de experiencia básico. A diferencia del jefe de recursos humanos, cuando ya estamos con la contratación de un jefe de recursos humanos, estamos buscando a alguien que asuma responsabilidades, ¿ok? Alguien que asuma actividades de mayor responsabilidad. Y por lo tanto, para un jefe de recursos humanos, para él sí vamos a requerir lo que es un nivel de experiencia alto, ¿no? Y nos podríamos preguntar, ¿y a qué nos referimos con alto? Porque por lo general, muchas veces nosotros definimos la experiencia en cuestión de tiempo, ¿no? Decimos 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? También es importante, yo creo, que nosotros podamos aclarar un poquito eso, ¿ya? El nivel de experiencia, ¿ok? El nivel de experiencia no solamente se mide en la cantidad de años, que justo en nuestra siguiente edición, que vamos a ver un poquito de lo que es reclutamiento y selección, vamos a ver que el nivel de experiencia no solamente lo vamos a calificar en cuanto a 4 años, 5 años, sino también la experiencia también la vemos mucho en el tipo de empresa que has estado. ¿Ok? También de repente en el puesto que has estado ocupando, las responsabilidades que has estado teniendo, ¿no? Por un ejemplo, ¿ok? Yo quiero, un jefe de recursos humanos, ¿ok? Y tengo 2 perfiles. Tengo un jefe de recursos humanos que ha estado elaborando de repente 5 años, ¿ok? 5 años en ya vamos a ponerle más, 7 años de repente en una microempresa donde una pequeña empresa, en una pequeña empresa donde él ha estado asumiendo un puesto de jefe de recursos humanos, liderando su departamento, una planilla de repente de 20, 30 personas, ¿ok? Pero ha estado 7 años en esa empresa. Y tengo otro perfil en la que es un jefe que de repente ha estado 4 años. Miren, una diferencia grande, ¿eh? De 7 años a 4 años. Pero este jefe de recursos humanos de repente ha estado elaborando en algún gobierno regional, ¿ok? En alguna municipalidad, de repente en alguna empresa grande de renombre, no lo sé, en la Toyota, no lo sé, pero alguna empresa grande, ¿ok? Entonces, si yo mido el nivel de experiencia, ¿ok? Entonces, si yo mido este nivel de experiencia, definitivamente para mí va a ser mucho más valorizado el segundo que el primero. ¿Ok? Y ojo, es que no dudamos de las capacidades del primer candidato, ¿no? Que debe ser muy bueno para haber liderado su área durante 7 años. ¿Ok? Pero el nivel de experiencia no únicamente lo vamos a poder medir en quién tiene el peso en años, sino también en calidad de funciones. Es una mezcla de todo, ¿no? Ahora, si por ejemplo viene un candidato, ¿no? Y me dice, yo he trabajado 1 año, ¿en dónde? En un gobierno regional, en una empresa grande, ya me entraría la duda, ¿no? Porque diría, 1 año es muy poco tiempo para que de repente has debido ser muy bueno para que te contraten en esa empresa, pero 1 año no es suficiente porque la experiencia también ayuda a que tú puedas forjar carácter, a que puedas desarrollar más habilidades, a que tengas experiencia de manejo de personal. ¿Ok? Entonces a veces no es suficiente. Entonces es una mezcla general de todo. Y al jefe de recursos humanos sí le pedimos un nivel de experiencia alto. ¿Ok? Ya saben, tanto en años como también en peso de funciones. ¿No? Y acá viene ya nuestro puesto de trabajo, ¿no? Al que estamos entrando, que es nuestro generalista de recursos humanos. ¿Y qué es un generalista de recursos humanos? Creo que por acá lo tenemos, no. Listo, ¿qué es un generalista de recursos humanos? El término generalista viene de general, es decir, de actividades generales. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con actividades generales, no?
Cuando, por ejemplo, yo digo, yo me hago cargo, de manera general, yo me hago cargo de mi casa en general. ¿No? ¿Qué quiere decir? De que nadie va a cocinar a mi casa, yo cocino. Nadie va a lavar a mi casa, yo lavo. Nadie va a barrer mi casa, yo barro. ¿Ok? Es decir, yo me hago cargo de todas las funciones de mi casa. Por eso se dice, tú, ¿cómo cuidas tu casa? ¿No? Ah, no, yo me hago cargo, yo me hago cargo en general, ¿no? De toda mi casa. Es lo mismo para el generalista de recursos humanos. Al generalista de recursos humanos es aquel puesto de trabajo que se va a hacer cargo de todas las actividades de recursos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras el jefe, ¿ok? Él asume la jefatura de un departamento, ¿no? Y precisamente por eso se le denomina jefe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siendo un jefe significa que tiene personal a su cargo. ¿Ok? El generalista no va a tener personal a su cargo. Tal vez puede tener un asistente. ¿Ok? Tal vez el generalista puede tener un asistente para apoyo de sus funciones, pero nada más. ¿Ok? En cambio, el jefe tiene un encargado para los contratos, un encargado para reclutamiento y selección, un puesto para bienestar de personal. ¿Ok? Y él se encarga de la supervisión. ¿Ok? Esa es la diferencia con el jefe. En cambio, con el generalista, no. El generalista, él se encarga, en este ejemplo, de los contratos, del reclutamiento y selección, del bienestar de personal. El generalista asume todas las funciones. Por eso la llamamos generalista, ¿no? Porque tú te vas a hacer cargo de todo el área en general, ¿no? Y nuestro generalista, ¿qué nivel de experiencia necesita? Necesita un nivel de experiencia medio, superior al de un asistente, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser tan alto como el de un jefe de recursos humanos, ¿ok? Y aquí muchas veces les entra la duda cuando estamos trabajando o cuando estamos explicando esto a varios alumnos o varios coleguitas, les entra la duda porque nos dicen, ¿no? No tiene sentido lo que nos dice este magíster, porque un generalista que se hace cargo de todas las funciones de recursos humanos, yo creo entonces que tiene más peso en sus responsabilidades, porque el jefe solamente supervisa, ¿no? En cambio, el generalista tiene que autosupervisarse y él mismo hacerlo. Entonces, yo creo que sería al revés, que el generalista debería tener más experiencia, ¿no? No, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el generalista, por ejemplo, no se va a poder hacer cargo de íntegramente, o sea, él solito, no se va a poder hacer cargo de un área de recursos humanos de una empresa grande. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando tienen más de 100 trabajadores, las empresas cuando tienen más de 100 trabajadores, obligatoriamente, ¿ok? Por ley, tienen que tener un departamento de recursos humanos. Es decir, un departamento que tenga un jefe, varios trabajadores que se hagan cargo de las funciones, con un asistente, eso es la conformación de un departamento. ¿Okay? Así que si yo tengo una empresa de 150, 200, 300 trabajadores, no voy a poder tener solo un generalista de recursos humanos. ¿Ok? No, sino que voy a tener que tener todo el departamento. Entonces, el generalista, él puede asumir las responsabilidades de recursos humanos de empresas micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Empresas que tengan menos de 100 trabajadores, el generalista asume esas funciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces también estas empresas, de repente por su misma planilla, de repente por los ingresos no tan altos que puedan tener, no les alcanzaría, ¿no? Su presupuesto anual para poder contar con todo un departamento de recursos humanos. De repente ya quisieran poder contarlo, ¿no? Pero no tienen esa posibilidad, no les alcanzaría. Pero ante la necesidad de tener a alguien que asuma la administración de su recurso humano, es que optamos por el puesto de generalista. Ahora, vamos a ver por otro lado. Estamos viendo hasta acá el nivel de experiencia, ¿ok? Ahora, vamos a seguir viendo por otro lado. Vamos a ver también en las responsabilidades, que ya estábamos entrando un poquito a eso, ¿no? El asistente, como ya hemos mencionado, hace tareas netamente administrativas y de apoyo general. ¿Ok? El puesto de asistente existe precisamente por la delegación de funciones. Es decir, que el asistente trabaja en base a funciones delegadas, en lo que le indiquen, lo que le den, ¿no? Ojo, también el asistente también tiene que tener iniciativa propia, implementación de proyectos, ¿ok? Crearse propias tareas para mejora del área, pero sus principales funciones son tareas delegadas, a diferencia de repente del jefe de recursos humanos,
que dentro de sus responsabilidades entra lo que es el liderazgo y la dirección del departamento, ¿ok? En la que él tiene que hacerse cargo de que todo su equipo de trabajo pueda ejecutar sus funciones de manera adecuada y también de implementar proyectos de mejora, de hacer presupuestos anuales, de hacer la planificación anual, previsión de personal, ¿ok? Ser jefe de recursos humanos no es simplemente sentarte y mirar cómo los demás trabajan. De hecho, la parte más difícil la tienes tú tienes que crear las estrategias, tienes que crear, tienes que hacer los cuadros de mando a través de los balance scorecards, ¿ok? Para poder medir, tu nivel de personal, ¿ok? Tú tienes que organizar las campañas, todo ello, que es una tarea bastante agotadora del jefe, ¿no? Pero el jefe también, y aparte de todas las tareas que son propias de tu puesto, también tienes que encargarte de la supervisión y control y dirección de tus trabajadores. Mientras que el analista de recursos humanos, dentro de sus responsabilidades, acá nos menciona, hay una amplia gama de tareas de recursos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el analista se hace cargo de todo. ¿Ok? Y para ello, pero de repente nosotros nos cuestionamos ahorita, ¿pero qué es todo? ¿Ok? ¿Qué es todo? Ahorita vamos a ver cuáles son estas funciones que nosotros denominamos todo. ¿Ok? De acá, por otro lado, vamos a ver el conocimiento. Como ya hemos dicho, el asistente es un conocimiento básico. ¿Ok? No requerimos que el asistente tenga de repente especialidades, por ejemplo. No requerimos que el asistente tenga de repente posgrados, diplomados, ¿no? Que durante su desarrollo sí va a ser necesario que empiece a adquirir más conocimientos, sí. Pero para su contratación, netamente, ¿qué es lo que sí de repente no puede, que sí aporta, ¿no? En gran parte que suma el peso del CV del asistente es las certificaciones de cursos. ¿Ok? Las certificaciones pesan bastante en el CV, en las áreas de recursos humanos consideramos mucho se me fue, algo así como valoramos mucho, ¿no? Que estén en constante mejora, en constante capacitación, en constante actualización. ¿Ok? Y por acá vemos el jefe de recursos humanos. En cuanto a conocimiento, un jefe de recursos humanos sí tiene que tener conocimientos profundos, ¿no? Para poder asumir el rol de jefe de recursos humanos, ahí sí vas a tener que contar con estudios, obligatoriamente estudios superiores, vas a tener que contar con por lo menos posgrados, por lo menos estar al nivel de magíster, ¿ok? Porque recuerda que los posgrados no solamente son títulos, no solamente es el título y ya, ¿no? Los posgrados involucra que tú hayas tenido un mayor conocimiento, un proyecto aplicado, ¿ok? Y en cuanto al generalista de recursos humanos, en cuanto a conocimiento, sí, recomendablemente tiene que ser una persona con alguna especialidad en el área de recursos humanos, si es que su carrera profesional de repente no es netamente la de recursos humanos. Supongamos, yo estudié administración de empresas. Muy bien. Siendo un administrador de empresas, la carrera es muy amplia. ¿Ok? Entonces, no podría yo mandarme a la parte de generalista de recursos humanos sin haber llevado cursos, por ejemplo, sobre áreas de recursos humanos, ¿ok? Entonces, sí, para la generalista sí vamos a pedir que tenga alguna especialidad o algún curso de actualización sobre recursos humanos, y no uno, sino que gran parte de ellos, ¿no? Entonces, yo de acá les doy la recomendación, ¿no? Si es que ustedes quieren entrar a lo que es ser generalista de recursos humanos, no solamente nos va a servir este curso. Vayamos también de repente al curso de planillas. Vayamos al curso de repente, no sé si sea habilitado, de reclutamiento y de selección. Vayamos al curso de repente de legislación laboral. ¿Ok? Porque todo ello va a sumar a nuestro CV para que nosotros podamos decir, estoy preparado para poder asumir estas responsabilidades, ¿no? Y habilidades en general, ¿no? Que en realidad todas las habilidades son para todas las personas que trabajan en recursos humanos, pero el asistente, organización, atención al detalle, el jefe de recursos humanos ya son más habilidades, ¿no? Liderazgo, pensamiento estratégico, comunicación, resolución, y para nuestro generalista, técnicas en el área de especialización, comunicación, organización, resolución de problemas y más. Estas son algunas, ¿no? Pero se requieren muchas más habilidades. Ahora, entonces, en esta primera parte, como un breve resumen, ¿ok? Como un breve resumen.
En recursos humanos, en realidad, no significa que son los 3 únicos puestos que existen, ¿ok? Existen muchísimos más puestos, ¿ok? Como por ejemplo, también tenemos lo que es el coordinador de recursos humanos, que es el responsable de tareas específicas dentro del área, ¿ok? Por ejemplo, a ver, el coordinador, su nombre viene de coordinar porque se encarga de coordinar procesos y proyectos bajo la supervisión de su superior, que podría ser un jefe de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero este coordinador no suele tener autorización para tomar decisiones importantes. También por ahí muchas veces vamos a escuchar el analista de recursos humanos, ¿ok? ¿Qué es el analista, no? El analista es aquella persona que realiza estudios, proyectos para poder mejorar los procesos que tenemos dentro del área, ¿ok? Que el analista puede venir a implementar soluciones, optimizar la gestión de recursos humanos, ¿no? Y también puede tener responsabilidades específicas como, por ejemplo, un analista de reclutamiento y de selección, ¿ok? Y tenemos también, vamos a escuchar muchas veces el director, ¿no? De recursos humanos, ¿qué es lo que podría, qué es lo que podría elevarse al puesto de jefe de recursos humanos? ¿Ok? Que es el que lidera, el responsable de toda el área de la planificación, la organización, el control, ¿ok? Que es el que toma la supervisión, que es el que toma las decisiones, y recuerda, el jefe, o en este caso, que también lo podemos denominar el director, él se encarga de supervisar a tanto coordinadores, analistas, asistentes, ¿okay? A todos ellos, ¿ok? Pero recuerda, ahora, muchas veces en las empresas aplicamos un poquito mal los términos, porque a veces yo tengo un generalista de recursos humanos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un generalista de recursos humanos? Una sola persona que se hace cargo de todos los procesos, y la empresa a veces lo denomina como jefe de recursos humanos, ¿no? Cosa que los trabajadores le dicen, corre donde el jefe de recursos humanos para tus vacaciones. El jefe de recursos humanos se va a reunir con ustedes para explicarles lo de sus boletas de repente, ¿no? Entonces, ¿por qué está mal aplicado jefe de recursos humanos? Porque esta persona no tiene personal directo bajo su cargo. ¿Ok? No tiene personas que trabajen en sus tareas, sus responsabilidades en su área. No, entonces por eso que está mal el término jefe. Jefe o director se le denomina aquel que tiene personal bajo su cargo. Entonces, ahora, si eres un generalista, ¿ok? No vas a tener personal bajo tu cargo, ¿ok? Como repito, puede ser un asistente, ¿ok? Puede ser un asistente que a veces las empresas te colocan para que te puedas apoyar un poco en las funciones, ¿no? Pero sigue siendo un generalista de recursos humanos, ¿ok? Entonces, definiendo estos términos, nosotros vamos a entrar a profundidad precisamente en esto, en el generalista, que vamos a tratar de explicar en el curso los conocimientos básicos, que no solamente explicar, sino que logres dominar estos conocimientos básicos que necesitas para poder empezar a ejercer estas funciones. Y para ello vamos a como un poquito de teoría que lo vamos a trabajar muy, muy, muy rápido para que no sea pesado. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución histórica de recursos humanos, ¿ok? Que de hecho, como mencionamos, ahorita estamos en lo que se denomina el boom de los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos empezado a tomar más importancia en la gestión del personal, la gestión del trabajador. Pero los recursos humanos no es algo que recién existe, ¿no? El recurso humano existe desde que existen las personas, ¿no? Desde que estaban de repente las primeras comunidades, ¿no? Como no lo sé, las primeras comunidades primitivas que hemos tenido, ¿no? Como por ejemplo, los Homo sapiens de repente, ¿no? Que ellos se juntaban en grupos, ¿no? Para poder recolectar, para poder cuidarse entre ellos, ¿no? Desde ahí empiezan a hacer la organización de recursos humanos, desde ellos hasta la fecha que tenemos actualmente, ¿no? Que nosotros denominamos los trabajadores. Pero también es importante acá poder dar un poquito este concepto sobre qué es el recurso humano. Recurso humano no es un término que sea exclusivo para las empresas o para la organización. Recurso humano son las personas que están dentro de una organización. ¿Y una organización qué puede ser? Agarro y me junto con mis 4 mejores amigos para irnos a la playa. Ya nos hemos convertido en una organización. Le digo a mi familia que hoy día vamos a hacer todos limpieza general de la casa, ¿no? Mamá, papá, y los hijos. Ya son una organización, ¿no? De repente,
me junto de repente con, vamos a ver, con mis compañeros de clase de repente para poder llevar comida a los animalitos en un albergue. Ya somos una organización. Y si se dan cuenta, en los tres ejemplos que he mencionado, ninguno es empresa. Mis amigos cuando nos juntamos no somos una empresa. Mi familia cuando nos organizamos no somos una empresa. ¿Ok? Mis compañeros de clase cuando nos juntamos no somos una empresa, porque la organización tampoco es un término específico para la empresa. La organización es cuando un grupo de personas se juntan para trabajar todos por el mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, recursos humanos es eso, ¿ok? Son las personas que trabajan o las personas que aportan en una organización. ¿Ok? Así que los recursos humanos, desde que existe el ser humano, ya existe el recurso humano. Ahora, este recurso humano ha pasado por toda una evaluación histórica, por toda una evolución histórica, desde la preindustrialización, cuando había énfasis en la disciplina y el control, ¿no? Cuando se daba la importancia, ¿no? A que los trabajadores tenían que elaborar porque era su obligación, ¿no? Más no era una elección el trabajo, sino que era su obligación, malas condiciones laborales, ¿ok? Malas condiciones laborales, mal remunerados, explotación, maltrato, ¿no? Todo ello, ¿no? Y desde acá, desde la preindustrialización, ¿no? ¿No? Para la revolución industrial, más o menos, es que nosotros le agarramos a ver, ¿cómo podríamos decirlo, no? Un poquito de tirria, un poquito de incomodidad a este término empleado. ¿Ok? Ese término empleado, nosotros le agarramos un poquito de incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy y les digo, a ver, a ver, ustedes son mis empleados y tienen que ponerse a trabajar? ¿Cuántos de aquí podrían decirles que esta frase les resulta un poco incómoda? O de repente algunos ya hasta el nivel ofensivo, ¿no? Pero ¿cuántos de acá me podrán decir? Yo fresh con esa frase, mis. A ver, ¿cuántos de acá? Si es que yo llego de repente a todos ustedes, todos los que estamos en la sala y les digo, ustedes son mis empleados y tienen que trabajar. O de repente le digo aquí a nuestra coordinadora, la misita de repente, ¿no? Le digo, misita, usted es empleada de ITEC y tiene que cumplir con sus funciones. A ver, ¿cuántos de acá dirían, no suena bonito? A ver, vamos, los leo por el chat. ¿Cuántos de acá me dirían me dirían eso? ¿Cuántos de acá me indican que no les gusta la frase, que no suena bonito, que no les parece de repente, ¿no? De repente por acá hay muchos que tienen esa opinión, ¿no? De que no suena bonito. ¿No? Pero en realidad la palabra empleado o empleada no tiene nada de malo, ¿ok? ¿De dónde viene la palabra empleado o empleada? Precisamente del empleo, ¿ok? Desde ahí proviene esta palabra, ¿no? Pero ¿por qué a veces nos choca un poquito esa palabra de empleado o empleada? Porque nos dicen, ¿no? Colaborador podría ser, es una comunicación agresiva, nos dicen, ¿no? Ok, buenas noches, no suena bien hoy en día, ¿no? Pero muy bien, pero como les menciono, la palabra empleada, sí, suena feo, es feo decirlo, pero la palabra en sí no tiene nada de malo, ¿ok? Porque viene de la palabra empleo. Pero, por ejemplo, si yo les dijera, ustedes son mis trabajadores y tienen que trabajar, ya no suena tan feo. Y acabo de utilizar las mismas palabras con el mismo tono de voz, solamente que cambié empleados por trabajadores. O si les digo, no, ustedes son mis colaboradores y tienen que trabajar, ya no suena tan feo, ¿ok? O si le digo de repente acá a la misita, ¿no? A nuestra coordinadora, misita, usted es colaboradora de ITEC y tiene que cumplir sus funciones. Ya no suena tan feo, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo es que una palabra, muy bien, como nos dice, ¿no? Acá Centro de Salud Militar San Juan, como nos dice, ¿no? Nuestra coleguita, como nos dice, ¿cómo hemos pasado de una comunicación agresiva a una comunicación asertiva cambiando solo una palabra? ¿Ok? Les comento rápidamente. Esta palabrita de empleados, como repito, no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa? De que antes incluso de la preindustrialización, todo ello, antes no existía empleador y empleado, antes no existía el jefe y el trabajador, ni siquiera existía el patrón y el peón. Antes lo que existía era el amo y el esclavo. ¿Ok? Esas eran las relaciones laborales que teníamos, amos y esclavos.
Nuestro recurso humano que teníamos en las empresas, en las industrias, eran los esclavos, ¿ok? Eran los esclavos. Ahora, cuando llegaron los próceres de la libertad, todos ellos, ¿no? La independencia a todos los países, no fue simplemente que ellos llegan y dicen se acabó la esclavitud y listo, todos sueltan las cadenas y dicen se acabó, no. ¿Ok? Para poder vencer a la esclavitud, necesitábamos de un sistema que reemplace a la esclavitud. Romper la esclavitud por sí solo es imposible, al igual que cualquier sistema, cualquier proceso actual, ¿ok? Romper un sistema es completamente imposible. Es como que ahorita yo vaya a cada país y diga, vamos a romper no lo sé, con los presidentes. A partir de ahora ya todos los presidentes les damos de baja, ningún presidente más va. ¿Ok? Todos diríamos, sí, de repente, ¿no? Bien, que sea otros de repente no, pero ya está. Supongamos que decimos eso. Pero de ahí, ¿qué pasa? Listo, ya todos los presidentes agarran, se van a su casa, se van tranquilos. ¿Qué pasa después de eso? Todos nos quedamos en la incertidumbre, diríamos, ahora quién se va a hacer cargo, o ahora cómo va a ser, porque no basta con que yo simplemente venga y diga, chao presidentes y listo, tengo que colocar algo que reemplace este sistema. Era lo mismo para la esclavitud. No bastaba simplemente con decir prohibido la esclavitud y listo. ¿Ok? ¿Y qué es ese algo que entra a reemplazar el sistema de esclavitud? Entra el empleo, en el que le dicen a los amos, tú ya no puedes tener esclavos. ¿Ok? Pero no vamos a afectar tu actividad económica, no vamos a afectar la mano de obra de tu empresa. Ellos pueden seguir trabajando para ti, pero esa es la diferencia, que ellos ya no son tus esclavos. Ahora tú tienes que remunerarlos para que sigan trabajando contigo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacían los amos? No es que les dijeron eso y empezaron a decir, bueno, ahora los empleadores, ¿no? O los patrones. No es que les dijeron eso y empezaron a decir, ok, voy a pagar remuneraciones justas a mi personal con un horario de trabajo justo y derechos laborales. No. ¿Qué es lo que ellos empezaron a hacer? Dijeron, ok, toma una moneda, es lo único que te voy a pagar en todo el año y sigues trabajando para mí. Ok, de repente venía alguien, ok, ¿estás trabajando para este patrón? Sí, te ha pagado por tu trabajo una moneda, pero te ha pagado por tu trabajo, sí, sí me ha pagado, pero es una moneda. Ah, ya, está cumpliendo el patrón, porque la disposición solamente era pagarle por su trabajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este empleado? Seguía teniendo las mismas condiciones laborales que un esclavo, sin remuneraciones o remuneraciones muy reprochables, ¿no? Casi sin remuneraciones, seguían siendo explotados, seguían siendo maltratados, seguían siendo humillados, solamente que ahora ya no se les llamaba esclavos, sino que se les llamaba empleados. ¿Ok? Y por eso hasta el día de hoy el término empleados nos duele, porque el término del empleado ha sido un disfraz para los aún esclavos. ¿Ok? Y por eso nos duele ese término, ¿no? Pero en realidad el término es el indicado que tenemos que utilizar. Incluso, ¿no? Si es que nosotros nos metemos a revisar la legislación laboral, vamos a encontrar que en ningún lado dice el colaborador tiene derecho a la gratificación. El talento humano tiene derecho a tal jornada laboral, ¿no? O de repente incluso el trabajador tiene el deber de hacer esta función. No, todo lo que vamos a encontrar en la legislación laboral va a ir dirigida para el empleado. Empleado, porque ese es el término correcto que se utiliza para el recurso humano dentro de la empresa. ¿Ok? Pero como ustedes lo mencionan, ¿no? Pero, por ejemplo, es como que yo tenga a mi amiga que es bajita y le digo a mi amiga la chata. ¿Ok? No sé si todos los coleguitas sean del Perú o se relacionen con ese término, ¿no? Pero decirle chata a alguien es hacer una apología a su tamaño, ¿no? Que es de baja estatura. Entonces yo le digo la chata de repente, ¿no? Y todo el tiempo le digo chata, eso, chata, el otro, chata para acá, chata para allá. Mi intención no es hacerlo de mala manera. Mi intención no es humillarla, nada. Simplemente le digo chata porque es bajita, ¿ok? Y dice, pero de repente un día mi amiga la chata viene y me dice, ¿sabes qué? No me resulta cómodo que me digas la chata. Ese apodo no me hace sentir cómodo. O no me hace sentir cómoda, porque yo tengo un complejo con mi tamaño, desde pequeña de repente me han fastidiado con eso y no me gusta, ¿ok? Muy bien, ahora, es como que yo agarre a mi amiga y le diga en este momento, pero tú eres bajita,
Entonces, lo correcto es que yo te diga chatita porque eres baja, ¿ok? No estoy mintiendo, no me estoy inventando nada, no estoy de repente diciendo algo que no es, ¿ok? Y que yo me cierre en decir la chata no, si ya sé que le incomoda. Pero de repente esta amiga también es, no lo sé, ondulada. Y le digo, ¿te puedo decir rulosa? ¿Ok? Sí, rulosa sí. Entonces suena más bonito decirle, de repente, a pesar que sea chata, si le incomoda el término, pues no se lo digo. Y le empiezo a decir de repente rulosa, de repente le pongo otros apodos más bonitos que a ella misma la hacen sentir mejor. Es igual con los trabajadores. Nosotros en recursos humanos no podemos cerrarnos a decir, pero ¿por qué les ofende que les diga empleados? Si es el término adecuado, ustedes son empleados, así es como se les denomina. ¿No? ¿Por qué? Porque ese término empleados, como ustedes lo mencionan, suena despectivo, ¿no? O suena, como ustedes dicen, como una comunicación agresiva. Hemos hecho la prueba, ¿no? La misma frase con las mismas palabras, con el mismo tono de voz, pero solamente hemos cambiado empleadores por colaboradores y empleados por trabajadores, por colaboradores, y hemos visto cómo cambia totalmente el contexto. Entonces, es de ahí de donde nosotros en recursos humanos también partimos con distintos términos para poder referirnos a nuestro personal, como por ejemplo colaboradores, talento humano, funcionarios, asociados, ¿ok? Equipo humano, ¿ok? Que son palabras más integrativas, ¿no? Por así más friendly, pero que suenan mejor, ¿ok? Entonces ya saben ustedes que el recurso humano son los trabajadores dentro de la empresa, ¿ok? Y que podemos utilizar diferentes términos para referirnos a ellos, siempre y cuando estos términos sean cómodos para los trabajadores, pero también nosotros ahora sabemos de que el término correcto para por ejemplo, documentación legal, por ejemplo, para presentar de repente algún descargo judicial o algo, el término correcto va a ser empleados. ¿Ok? Listo. Ahora, acá vemos, ¿no? Que a principios del siglo XX ya se empiezan a implementar sistemas de bienestar laboral. Creo que el principal aporte o mejor dicho, creo que la principal evolución del recurso humano ha sido que con el tiempo se ha ido dando mayor importancia a él, ¿no? Miren cómo empezamos desde la énfasis de la disciplina y el control hasta el siglo XX, donde ya hablamos de bienestar laboral, desarrollo de capital humano, nuevas tendencias, y a partir de ahora del siglo XXI en adelante, que ya hablamos de una era digital de transformación tecnológica, énfasis de la gestión del talento, nuevas tendencias, énfasis también en la diversidad, inclusión y la sostenibilidad. ¿No? ¿Cuál es el principal aporte que tenemos durante el siglo XXI en adelante? Que nosotros también somos parte de una historia. Me imagino que en el siglo XXII de repente estudiarán cómo nosotros manejábamos al recurso humano y podrán decirnos de repente los errores que cometimos, de repente ahorita estamos utilizando actos totalmente injustos, ¿ok? No lo sé, más adelante lo sabrán. ¿Ok? Pero ahorita, ¿cuál es uno de los principales aportes que estamos dando históricamente al recurso humano? Uno de los principales aportes es la visibilidad del trabajador, ya no solo como trabajador, sino también como persona. Y que eso es parte de la gestión de recursos humanos, que tú tienes que cuidar del bienestar de tu trabajador, tanto desde su desempeño como desde sus aspectos personales. Por ejemplo, otro aporte que estamos dando para este siglo XXI es la era digital y la transformación tecnológica, en la que, por ejemplo, a diferencia de la época industrial o la preindustrialización, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía el empleador, no? El empleador agarraban y le decían, supongamos, mira, si tú te compras una carreta, de repente, vas a poder no lo sé, arar la tierra mucho más rápido, de repente, ¿no? Con una carreta, de repente, puedes sembrar, puedes cosechar mucho más rápido. ¿Cuál era el pensamiento del recurso humano en eso entonces? Era, ¿y por qué yo voy a gastar en una carreta si tengo personal que puede hacerlo? ¿Por qué yo voy a invertir en una carreta si ellos son los que deberían hacerlo? ¿Ok? Yo no voy a gastar más, que ellos lo hagan. ¿Ok? A diferencia del siglo XXI, que cuál es el pensamiento actual sobre nuestro recurso humano. De repente decirnos, hay un software que tú puedes adquirir que te hace todo el sistema contable en un minuto. ¿Ok? Si estuviésemos de repente con el pensamiento antiguo, diríamos, ¿y por qué voy a invertir en un software si tengo personal de contabilidad?
que ellos hagan el trabajo. ¿Ok? ¿O por qué voy a invertir en ellos si tengo personal que es su responsabilidad? Pero actualmente no. Actualmente, ¿cuál es el pensamiento? Buenísimo, ¿no? Voy a adquirir ese software. ¿Por qué? Porque a mi personal así va a poder optimizar más rápido sus tareas. Porque mi personal va a poder elaborar tareas con mucha más facilidad y van a poder poner mayor atención en otras actividades. ¿Ok? Entonces, también ese es uno de los pensamientos actuales que tenemos. Ok, y también el énfasis también, como lo dice, en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Ok, porque también es importante ello porque sabemos de que hoy en día estamos en un mundo, bueno, claro, en un mundo en general, no podríamos hablar solamente de un país, sino en un mundo globalizado en el cual cada vez sea, en el cual los diferentes grupos con ciertas ideologías, ¿ok? Que cada vez luchan más por sus propios derechos, ¿ok? Ya sea por la igualdad de género, ya sea por la igualdad de preferencias de repente, ¿ok? Entonces, eh, todo ello también agarra y hace que actualmente nosotros, las empresas, les exijan legalmente énfasis en diversidad, inclusión y sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Las empresas que superan, no me acuerdo ahorita exactamente el número, me parece que es 100 trabajadores también, pero las empresas que superan 100 trabajadores están en la obligación de contratar, por ejemplo, un porcentaje de trabajadores extranjeros, otro porcentaje de trabajadores discapacitados, ¿ok? O con habilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, en las mineras, que las mineras siempre ha sido siempre ha sido un sector en el que la gran mayoría de trabajadores han sido hombres, ¿ok? O que la preferencia de contratación siempre han sido hombres. Ahora muchas empresas mineras exigen el porcentaje de contratación femenino, ¿ok? Exigen ese porcentaje de contratación femenino, que también tenemos que gestionar eso en recursos humanos, ¿no? Ahora, esto depende de la legislación de cada país, eso depende de la legislación de cada país, el establecimiento de porcentajes, ¿no? Pero esos son los principales aportes que nosotros como siglo XXI hasta la fecha estamos dejando. Todavía nos quedan muchísimos años, ¿no? Para poder terminar el siglo, ¿no? Lo más probable es que para fines de siglo ya muy probable que ya muchos de nosotros ya no estemos en este plano, ok, pero poco a poco ya nosotros vamos implementando estas mejoras, ¿no? En recursos humanos. Por ahí nos dicen, tengo un problema ahora y me gustaría comentarlo. A ver, Julie, le escuchamos a ver su aporte o el problema que quiere comentarnos a toda la clase. Julie, no sé si puede habilitar el mic, no sé si tenga la opción para poder habilitar su micro. Si es así, la escuchamos. Julie, ¿está por ahí? A ver, vamos a ver, de repente. Sí, buenas noches. Sí, la escuchamos, Julie, la escuchamos. Ok, yo quiero comentar algo. Ahorita yo estoy en una situación en mi trabajo donde tuve una situación con mi jefa, la cual ella le dijo a todos los compañeros que, como yo no fui ese día, ¿no? Yo no fui ese día y resulta ser que esa persona vino y me agarró y me amenazó delante de los compañeros diciendo que de acuerdo a mi comportamiento todos iban a pagar. Entonces yo mandé un mensaje a una coordinadora y la coordinadora le tomó captura de pantalla, la cual por eso ellos me levantaron un acta. Entonces yo creo que eso es acoso laboral, aparte que ahorita en la evaluación fui la que me colocaron la menor calificación de todos los evaluados. Entonces yo quiero saber qué se puede hacer en ese caso de acuerdo con recursos humanos. Muy bien. Efectivamente, ¿okay? Como usted misma lo ha mencionado, eso es un acoso laboral, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí vemos, por ejemplo, que dentro de políticas de recursos humanos, ¿ok? Y estas políticas de recursos humanos, vamos a entender algo, ¿ya? En recursos humanos, está perfecto que toquemos este tema porque ya que estamos tocando un tema de introducción ahorita de recursos humanos, trabajamos con hasta 3 tipos de políticas, podríamos decir.
Uno, las políticas legales, ¿ok? Es decir, de acuerdo a la legislación de cada país, hay políticas que establecen derechos y deberes para las empresas que incluyen las actitudes que tenemos que tener hacia los trabajadores. Otras son las políticas internas de la empresa. ¿Ok? Que la empresa, la empresa tiene que estipular qué es lo que está permitido y no en su empresa, cuáles son los procesos autorizados, procedimientos que no son autorizados. Y tercero, las políticas morales. ¿Ok? Políticas morales o también que estas no están estipuladas en ningún lado, pero que son las políticas éticas morales que se trabajan en las áreas de recursos humanos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, que nos comenta Yuli sobre este tema, desde el hecho, por ejemplo, de llamar la atención en público, me rompen las políticas morales. ¿Ok? Porque todos sabemos que el llamado, o todas las personas que ejercemos puestos de encargaturas, de jefaturas, de coordinadores, y no necesariamente estamos hablando de que sean sí o sí de recursos humanos, ¿ah? Sino cualquier persona que tenga personal a su cargo, sabe que hay ciertas conductas que no deben ser aceptadas, ¿ok? Y parte de ello es la atención llamada en público. Eso me rompió, por ejemplo, las políticas morales y éticas. Por ejemplo, después el hecho de decir, ¿no? De que por uno pagan todos, ¿ok? Eso me rompe las políticas tanto legales, ¿ok? Del país, como también de la empresa, ¿ok? A mí no me pueden sancionar por la falta de otra persona, ¿ok? O por mis faltas no pueden sancionar a otras personas, ¿ok? Entonces, por ese lado, se rompen ambas políticas, ¿no? Y después, ¿ok? Por ahí también yo le diría a Yulis, ¿no? De repente, el hecho de que usted mandara de repente este mensaje, más o menos le entendí, ¿no? De WhatsApp a un área general, ¿ok? También hace que el trabajador, en este caso usted, haya roto la cadena de mando, ¿ok? En el que si yo tengo que manifestar algo, tengo que hacerlo como quien dice, en escalerita, ¿no? No puedo yo mandar una difusión de mensaje a todos, ¿por qué? Porque eso se puede tomar como un acto de... la palabra no es rebeldía dentro de la empresa, ¿no? Pero de repente como un acto de incitación de repente al levantamiento de demás personal o provocación a la empresa o algo así, ¿no? Entonces se podría considerar así, aunque no sea la intención de uno, ¿eh? Uno simplemente a veces dice, no, pero yo solamente lo hago para de alguna manera prevención o de repente para comunicar mi punto de vista, puede ser, pero dentro de la empresa, depende mucho de las personas que estén a cargo, pueden tomarlo de esa forma, ¿no? Como una incitación a querer hacer algo. Entonces ahí también, a veces también es bueno pues también leer las políticas de la empresa para saber cuáles son los procedimientos. En este caso, Yulis, directamente con usted, lo que se han roto son tanto políticas éticas, ¿ok? Como políticas de la empresa, ¿no? Ya saben, por hacerle llamado de atención en público, que no deberían, porque eso es algo exclusivo solamente para usted, y por otro lado también por la incitación al moving hacia usted, ¿ok? Que eso también es un término, que también sirve de mucho a los trabajadores, ¿no? ¿Qué es el moving? El moving laboral es el equivalente al bullying en los niños, por ejemplo, ¿no? En el colegio, ¿no? A un niño que de repente los demás niños lo atacan, los demás niños o los demás jóvenes fastidian, molestan, le decimos, este niño sufre bullying. En el trabajo, cuando tus compañeros de trabajo te fastidian, te molestan, como lo mencioné Luis, te acosan laboralmente, el término adecuado es un bullying, ¿no es cierto? Pero el término dentro de la empresa es moving. ¿Ok? Entonces, Yulis, usted puede presentar en este caso a recursos humanos, ¿ok? No de frente decir que le están haciendo moving, ¿no? Pero usted de repente puede indicar de que debido a la mala práctica de llamada de atención que ha recibido, de alguna manera esto puede incitar un moving laboral contra usted. ¿Por qué? Porque se agarran y dicen, ¿no? Si ella vuelve a hacer algo, todos ustedes van a asumir las consecuencias. ¿Qué quiere decir? De que, ¿qué pasa si usted por algo ve que también que es humano, vuelve a cometer un error? ¿Ok? Todos van a decir por su culpa, incitación al odio, incitación al bullying. ¿Ok? Entonces usted puede presentar eso a recursos humanos, ¿ok? Para que ellos puedan, a través de su gestión de talentos, si es que hay un área de bienestar, ellos puedan dar una orientación al área sobre cómo deben manejar adecuadamente ese tipo de conflictos,
de repente darle alguna capacitación. Y de alguna manera, ¿no? En caso, a eso también vamos con las líneas de mando o con las cadenas de mando. Supongamos que usted presentó esta documentación y aún así no le hicieron caso, ¿no? La documentación, como entró, se quedó ahí archivada de repente. Ahora, usted sí podría proceder con una demanda laboral, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, las superintendencias de fiscalizaciones laborales, el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Puede ir a presentar la denuncia, ¿no? Pero ya su denuncia va a estar mucho más sustentada. ¿Por qué? Porque usted va a decir, yo primero acudí a recursos humanos, yo primero acudí a la empresa, y al no encontrar la solución, es que ya me veo en la necesidad de tener que venir acá, ¿no? Porque a veces los trabajadores, ¿qué hacen, no? Se saltan de frente esta línea y de frente se van a denunciar, ¿ok? Que está totalmente permitido, ¿ah? Eso está totalmente permitido, que yo no quiera pasar por el área de recursos humanos ni por el gerente, sino que de frente me quiere ir por la denuncia, ¿ok? Eso no le pueden negar su denuncia por ello. Pero ¿cuáles son siempre cuál es el primer actuar de estas entidades de fiscalización laboral o protección a los trabajadores, ¿no? Su primer paso va a ser buscar la conciliación, en el que los van a llamar a una sesión de conciliación, tanto trabajador como la empresa, ¿ok? Y eso de alguna manera muchas veces al trabajador le resulta peor aún. ¿Por qué? Porque la empresa vienen y dicen, ya, vamos a ver la solución, vamos a conciliar. Muchas veces llegan a la conciliación, pero ya se crea ese mal ambiente laboral, ¿ok? Ya se crea eso de, ¿por qué no acudiste primero a nosotros? ¿O por qué te fuiste de frente a la demanda? Lo que pasa es que tú querías hacer problemas, ¿no? Entonces ya rompe esta armonía laboral, ¿no? Por eso siempre decimos, primero busca la solución dentro de tu empresa, ¿no? Agota todas las instancias de tu empresa para encontrar la solución. Y si es que no la encuentras, ya acude a estas entidades que cuando son denuncias, por ejemplo, de moving, cuando son denuncias de acoso, ¿ok? Esas entidades actúan muchísimo más rápido que otras denuncias, porque saben que hay estabilidad psicológica en peligro, ¿no? De hecho, justo hace unos 3 días leía que acá en Perú, la tasa de suicidios, ¿ok? En Perú, tasa de suicidios por acoso laboral o por abuso de autoridad había incrementado en un 16% del año 2022. Es decir, que del año 2022 al 2023 se había incrementado en un 16%, ¿ok? Y eso es gravísimo, ¿no? Gravísimo, gravísimo. Y miren, estamos hablando de casos en los cuales después del suicidio o intento de suicidio de la persona se ha podido demostrar que fue por causas laborales. Aquellos suicidios que han sido por causas laborales, pero que no se han podido demostrar, no han entrado a este estudio, lo que quiere decir que la tasa de aumento es aún más alta, ¿ok? Y, por ejemplo, esos son proyectos que también a veces trabajamos en recursos humanos, ¿no? Dentro de las empresas, ¿para qué? Para poder prevenir estas situaciones, para poder tomar medidas anticipadas, para poder identificar posibles actitudes irregulares dentro de la empresa para poder mejorar. Entonces, Yuli, yo le recomiendo que primero que nada no saltemos de frente las cadenas. Incluso antes de pasar al área de recursos humanos, le podría sugerir una conversación directa con su coordinador o la persona que esté que esté a cargo de su supervisión, ¿no? Y si es que usted eso ya es la situación de cada uno de ustedes, ¿no? Pero si es que usted de repente sabe que con esa persona no va a poder establecer un diálogo, o que de repente este diálogo le puede ocasionar más problemas, ahí recién le recomendaría saltemos a recursos humanos. Y si en recursos humanos, ¿no? Siguen sin hacernos caso, siguen de repente sin tomar el interés a nuestro caso, colocando el término del moving laboral, que eso ya no es algo, el moving laboral no es algo que pueda esperar, ¿ok? Es el equivalente a un niño. Imagínense que viene un niño donde el director del colegio a decir, me hacen bullying, mis amigos se burlan, me pegan, me insultan, me tratan mal, y la directora le diga, ya, tienes que esperar porque ahorita estamos viendo primero el proceso para comprar las nuevas carpetas. No, de inmediato toman acción. Es igual en las empresas, ¿no? Tú denuncias de repente incitación al moving laboral o que estás siendo víctima de moving laboral, tienen que tomar automáticamente las acciones debidas. Ok, yo les espero que con eso le haya podido orientar por lo menos un poquito, dejar claro de
más o menos cuál es el proceso que usted podría seguir para poder solucionar su tema. Espero que con eso haya podido responder un poquito, aunque sea Sí, su pregunta. muchísimas gracias, gracias. A usted, Yulis, a usted, ¿no? Que tengas feliz noche. Entonces, y igualmente por ahí nos dicen, ¿no? Bueno, nos dice, una consulta respecto a la situación que comenta, ¿es válido que al tener la conversación con su jefe directo para tratar el tema del maltrato hacia el trabajador, puede grabarlo para que quede evidencia? Sí, sí puede grabarse, ¿ok? También es un tema también es un tema que muchos trabajadores optan por hacer ello, ¿no? Y también los jefes, ¿ok? Vamos a hablar claro. Lamentablemente, hoy en día uno no puede confiar ni en su propia sombra, ni siquiera en lo que uno mismo dice, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos esta técnica de grabar para que nos pueda quedar la evidencia, ¿ok? Pero también, a veces por ahí muchas personas vienen y nos dicen, si me has grabado, no puedes mostrar esa grabación. ¿Por qué? Porque no tienes mi autorización para poder difundir ello, ¿ok? O de repente dicen, estás atentando contra mi privacidad, todo ello, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que aclaramos siempre cuando queremos tomar de repente alguna evidencia o algo, grabando audio, grabando un video, ¿no? ¿Cuándo va a ser legal y válido tu audio? ¿Ok? ¿Cuándo tú vas a poder sacar de repente tu audio, tu video sin tener problemas legales? Y ojo, va a ser válido para sustentar un punto tuyo. Cuando tú eres parte de la intervención de este problema. Supongamos mi jefe y yo. Yo pongo el audio y estamos hablando mi jefe y yo. Es una conversación de los dos. ¿Ok? Ese audio que yo he grabado me va a ser completamente válido y yo puedo utilizarlo para las instancias que yo solicite o publicar ese audio de repente, supongamos, no sé, en redes sociales sin tener ningún problema legal. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa conversación. ¿Ok? La otra persona también tiene todo el derecho en ese momento de grabarme, ¿ok? Y poder también hacer público, enviarla a las instancias que requieran, porque la otra persona también fue parte de esto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, los dos somos dueños de esta grabación y los dos tenemos derecho a utilizarla como mejor nos parezca, siempre y cuando yo sea partícipe. Pero si, por ejemplo, yo agarro y coloco un grabador en el escritorio de mi jefe, hay un grabador, y me voy, y entra mi jefe con mi compañero de trabajo, y entran a hablar mal de mí, entran de repente a hablar mal de mí, expresarse mal, armar la estrategia sobre cómo me van a sacar, y listo, se van de la oficina y yo tengo esa grabación en mi poder. Decir, ahora sí tengo pruebas de que han hablado mal de mí, esa grabación, por ejemplo, yo no podría mostrarla. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo intervení en esta conversación. Y lo que he hecho ha sido un delito. ¿Por qué? Porque ahí sí yo he roto el campo privado que tenían estas dos personas. Y ahí sí, si yo difundo este audio o algo, ahí sí podría yo tener consecuencias legales, ¿no? Entonces sí, si de repente tú vas a hablar con tu jefe o algo, ¿ok? Y quieres de repente quieres grabar la conversación o algo, es totalmente aceptable, ¿ok? Pero vamos a aclarar esto, eso es totalmente aceptable dentro de la legalidad o dentro también del procedimiento que tú quieras aplicar. Pero acá también podríamos ver temas preocupantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú necesitas grabar una conversación entre tu jefe o tu superior inmediato o algo, el clima laboral en esa empresa debe estar terriblemente mal, ¿ok? O sea, para que llegues al punto de decir, tengo que grabar para tener evidencias, ¿por qué? Cuando graba alguien, cuando nosotros grabamos la conversación con alguien más, cuando tenemos problemas, cuando queremos demostrar un incumplimiento, cuando queremos demostrar algún maltrato, cuando queremos de repente tener evidencias para algún procedimiento legal, es decir, cuando hay problemas. ¿Ok? Entonces ahí sí Recursos Humanos debería preocuparse bastante, ¿no? Si es que empezamos a ver que nuestras empresas están grabándose unos a otros, están filmándose, están haciendo esos actos, el ambiente debe ser súper hostil en esa área. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver algunos términos clave más o menos de las funciones que vamos a ir viendo, que son conocidos ya muchas veces porque ya no son términos nuevos en realidad, ya son términos que a lo largo, ¿no? Desde nuestra propia actividad laboral, todo ello, ya hemos ido aplicando, ¿no? Como por ejemplo reclutamiento, selección, ¿no? Inducción, que es el proceso de introducir a un nuevo trabajador en la empresa, ¿no? La evaluación de desempeño para poder medir, desarrollo profesional, que es actividades y programas para mejorar las habilidades,
compensaciones también, ¿no? Que son las remuneraciones económicas o beneficios que recibe un trabajador, beneficios, ventajas adicionales u ofrecidas por el empleador como seguros de salud, vacaciones pagadas, gratificaciones, que también vamos a ver el cálculo de eso en nuestro trabajo, gestionar al talento, que es el equivalente a la administración de personal, pero que la gestión me habla de estrategias, prácticas, todo ello, cultura organizacional, ok, que justo comentando estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yulisi, ¿no? Y si es que de repente una empresa, ¿no? O los trabajadores de una empresa están con la necesidad de estar grabando lo que dice el jefe unos con otros, significa que la cultura organizacional de mi empresa es terrible, ¿no? ¿Y qué es la cultura? Conjunto de valores, creencias, comportamientos que tienen los miembros de una organización, ¿ok? Que ayuda a diferenciar una empresa de otra. Y muchas veces mi cultura puede estar completamente dañada. Puedo tener la cultura organizacional no necesariamente es positiva, también puede ser negativa. ¿Ok? De repente te puedo tener una cultura organizacional en la cual todos nos apoyamos, todos nos ayudamos, en la cual cuando el trabajador nuevo entra tiene que integrarse este ambiente colaborativo, bien por mi cultura organizacional. Pero también puedo tener una cultura organizacional de revanchismo, de competencia insana, ¿ok? De intrigas, de chismes, ¿ok? Y que eso también va a depender el desarrollo de mis trabajadores. Por acá también vamos a poder ver diversidad e inclusión, lo que les mencioné, iniciativas para promover la diversidad de género, etnia, cultural y de habilidades, ¿ok? Recuerden que ahora las empresas por obligación necesitan contratar porcentajes de esos tipos de trabajadores por obligación, ya que por voluntad propia muchas empresas no quisieron hacerlo, pues ahora tienen que hacerlo por obligatoriedad. No la gestión del rendimiento, también que son procesos para establecer metas, proporcionar retroalimentación, la capacitación, por ejemplo, miren acá un tema importante, ¿no? También la rotación de personal, movimiento de los empleados dentro de la organización. La rotación, por ejemplo, ¿qué es? Cuando yo tengo un puesto de trabajo dentro de mi empresa, ¿ok? Y contrato a una persona para que labore dentro de ellos, ¿ok? Listo, contrato a esta persona. Ahora, esta persona que está laborando acá, me dura de repente un tiempito muy corto y renuncia, se va. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser las causas por las que esta persona haya podido renunciar? Puede ser porque no se adaptó bien al puesto de trabajo. Puede ser. Otra de las causas de repente, a ver, ya puede ser de repente le surgió una mejor oferta laboral, de repente el trabajo no le resultó cómodo, tenía otras expectativas, pueden ser muchas razones, un problema familiar, muchas razones, pero se fue. Ahora, vuelvo a traer a su reemplazo, otra persona, ¿ok? Y esa otra persona también está un tiempo corto y se va, ¿ok? Ya se me fueron dos personas, también, ya, casualidad, mala suerte, ¿no? Traigo una tercera, una cuarta persona y pasa lo mismo, un tiempito y se va. La primera vez puede ser algo del candidato, la segunda vez puede ser una mala suerte, pero ya la tercera, cuarta vez significa de que el problema ya no está en los candidatos. El problema está dentro de mi empresa. ¿Por qué las personas no me duran en este puesto de trabajo? Y pueden ser muchas las causas. De repente no estamos haciendo un adecuado proceso de contratación. De repente la remuneración es muy baja. De repente el ambiente laboral es hostil. De repente las funciones son muy complejas. ¿Ok? Pueden ser muchas causas, pero esas causas me están generando una rotación de personal. Es decir, que el personal no se queda en mi empresa, sino que está constantemente rotando, rotando y rotando. ¿Ok? Y esto es un problema grave para la empresa. ¿Ok? Esto es un problema grave para la empresa porque el hecho de que haya una rotación de personal implica gastos innecesarios a la empresa, ¿no? Entonces también vamos a estos términos que estamos viendo por acá, que les recomiendo que puedan guardar nuestra primera sesión, nuestro primer material, les va a servir mucho más adelante de repente cuando tengan dudas sobre algún término que se ha tocado o algo, puedan venir a este material y puedan recordar un poquito el concepto, ¿no? Justo acá, miren, lo que hablábamos hace un momento con Yulis, ¿no? Que decíamos las políticas de recursos humanos, que son las que es el conjunto de normas y directrices que rigen el comportamiento y relaciones laborales dentro de la organización. Y estas políticas de recursos humanos parten desde lo que nos dice la ley. ¿Ok? Parten desde lo que nos dice la ley, las políticas internas que tiene la empresa, como por ejemplo su reglamento interno de la empresa,
¿ok? Su manual de funciones, todo ello, que recuerda que una empresa no puede hacer un reglamento interno diciendo todo lo contrario a lo que dice la ley. Por ejemplo, supongamos que la ley dice, el empleado, su jornada máxima es de 8 horas, ¿ok? Y si va a laborar más de ese tiempo, tienen que pagarle las horas extras. Eso me dice la ley, por ejemplo, ¿no? Jornada laboral máxima, 8 horas, y si vas a laborar más de ello, te pagan las horas extras, y es totalmente voluntario. Pero yo como empresa no puedo agarrar y poner dentro de mi reglamento interno como deberes, de repente obligaciones. El trabajador está obligado a laborar todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas, ¿ok? No puedo obligar ni, por ejemplo, no puedo obligar, ¿no? Por ejemplo, mi política interna como empresa jamás puede ir por encima de lo que dice la ley, ¿ok? No puede ir por encima de lo que dice la ley. Y si es que en alguna empresa, ¿no? De repente, ahora, si es que alguna empresa por ahí de repente hace eso, ¿ok? La empresa puede ser denunciada por los trabajadores, ¿ok? Más el candidato. Ahora, eso, si el trabajador ya está dentro de la empresa y se está rigiendo a este reglamento que está pasando por encima de la ley, puede denunciar. Pero si yo soy candidato de una empresa, ¿ok? Y todavía no soy trabajador, pero me quieren contratar y yo veo ello, todavía no puedo denunciar a la empresa porque no soy trabajador, ¿ok? No puedo denunciar, pero como candidato tengo la libertad de poder aceptar o no quedarme ahí, ¿ok? Pero recuerda que las políticas no pueden ir por encima, nos dicen por ahí, aquí trabajamos fines de semana y no nos pagan, ¿no? Puede ser, podría ser, ¿ok? ¿Por qué? Porque la legislación laboral nos dice que los trabajadores tienen que tener un día a la semana libre, por lo menos un día a la semana, 24 horas de corrido libres, ¿ok? La legislación incluso nos dice preferentemente los domingos, pero si no es el domingo, puede ser cualquier otro día. Entonces, siempre y cuando la empresa me cumpla con darme mi día libre a la semana, de repente me dice, los martes son tus días libres, es tu día libre de la semana, entonces yo tendría que trabajar normal mi viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Siempre y cuando la empresa cumpla. Ay, cuidado, estimaditos, por ahí tenemos un micrito prendido. A ver, a ver. A ver. Con cuidado, por favor, estimaditos, hay un micrito prendido por ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo sí tendría, ¿no? Que cumplir, tendría que trabajar sábado y domingo normal porque me están cumpliendo con mi día libre, ¿no? ¿Cuándo sería, cuándo sería de repente, reprochable, ¿no? ¿Cuándo sería denunciable? Cuando no me dejen descansar, cuando trabaje de lunes a domingo y no me dejen descansar ni un día, ¿ok? Ahí sí, ¿no? Ahí sí tendríamos que, ahí sí tendríamos, ¿no? Que poder denunciar, ¿no? Entonces por ahí nos envían a marchas y si no vamos nos amonestan, ¿no? Eso definitivamente no se puede, ¿no? No se puede obligar a los trabajadores a hacer funciones que no tienen que ver con su trabajo. Entonces eso sí podría ser denunciable también, ¿no? Y ahora, pues como vamos viendo por acá, la gestión de recursos humanos es más compleja, ¿ok? De lo que nosotros podríamos imaginar, podríamos ver, ¿ok? ¿Por qué? Porque en recursos humanos, si vamos a hacer acá un pequeño pare para poder explicar ello antes de explicar el impacto, ¿ok? En recursos humanos nosotros, por ejemplo, permítame, voy a habilitar la plumita, ¿ok? O el bolígrafo para poder explicar ello, ¿no? En recursos humanos nosotros, primero vamos a explicar primero del humano, ¿ya? Nosotros somos acá, para nosotros, no somos las personitas, ya está. Listo, ahora, una persona, por lo general nosotros conocemos el ciclo de vida de la persona, ¿no? En el que la persona por acá siempre nos han dicho, ¿no? Tu ciclo de vida es nacer, después tú tienes que crecer, ¿ok? Crecer. Después, ¿qué nos decían, no? Reproducirte. Ahora sabemos que es algo totalmente, sabemos que es algo totalmente opcional, si quieres lo haces, si no, no. Ok, y al final tu ciclo de vida es morir, ¿no? Entonces, y son ciclos por los cuales todas las personas pasamos, todos nacemos, todos crecemos, nos reproducimos voluntariamente, si quieres hacerlo bien, si no, no, pero al final todos morimos. Entonces, este es el ciclo de vida de la persona común, ¿no? Pero también el trabajador,
¿ok? O el empleado, también tiene su propio ciclo de vida dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es el ciclo de vida dentro de la empresa del trabajador? Que se parece mucho al de las personas, ¿no? Primero, sí, el trabajador no nace, ¿no? En la empresa, sino que su ciclo de vida arranca desde su ingreso a la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos, los procedimientos que involucran un ingreso? No, primero, desde toda la documentación que tenemos que armar, como el perfil de puesto, el análisis de la necesidad, la previsión de personal, para saber que necesitamos un trabajador más. Después, lo que es el reclutamiento, atraer candidatos, evaluar sus CVs, después la selección, ¿no? Lo que involucra las entrevistas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones de conocimientos, después la contratación, elaboración de su contrato, la inducción, ¿no? Inducción general, inducción específica, hasta que ese trabajador ya ingresó. Entonces, miren, acabamos de mencionar, creo, más de 10 pasos solamente para su ingreso del personal. Y Recursos Humanos se hace cargo de todos estos pasos. Después de que la persona nacía, seguía crecer, ¿no es cierto? Y en este caso, el trabajador también crece dentro de la empresa, pero nosotros la vamos a denominar lo que es el desarrollo, ¿ok? El desarrollo del trabajador. ¿Qué involucra el desarrollo del trabajador, ¿no? El desarrollo es cuando nuestro trabajador tiene que recibir lo que es sus capacitaciones, tiene que recibir constantemente la retroalimentación, cuando tenemos que hacernos cargo por ejemplo, de seguridad y salud del trabajador, sus beneficios laborales, su remuneración de este trabajador, ¿ok? Que involucra la remuneración, ¿no? Control de su horario de trabajo, control de funciones, establecimiento de nuevas funciones, vacaciones que también se le tiene que dar a ese trabajador, pago de beneficios sociales, evaluaciones de rendimiento, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de conducta, resoluciones de problemas, orientación, de los cuales también se encarga Recursos Humanos por completo. Ok, después habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la persona se reproducía, pero que en este caso la persona no está en la obligación de tener que reproducirse, ¿no? Aquí a nadie nos puede obligar a tener hijos, ¿ok? No. Pero entonces el trabajador también tiene su paso similar, ¿no? Que es el ascenso o el crecimiento dentro de la empresa. El ascenso. Ahora sabemos que el trabajador no necesariamente va a llegar al ascenso durante su vida laboral, pero sí es que lo puede hacer bien. ¿Y qué involucra lo que es un ascenso? ¿Okay? Lo que es un ascenso involucra reclutamiento interno del personal, evaluación de habilidades, evaluaciones de competencias, ¿okay? Lo que es también la meritocracia, crecimiento del personal en cuanto a nivel de conocimientos, de repente que ya no sea titulado, que haga una maestría, que haga un doctorado, que haga un PhD, ¿ok? Básicamente en Recursos Humanos también tenemos que gestionar todos los pasos que ese trabajador debería de cumplir para poder lograr el ascenso o escalar dentro del escalafón de la empresa, ¿no? Pero es eso. Entonces, y también Recursos Humanos también nos hacemos cargo de estas actividades, hasta que ya después decíamos que nuestra persona moría. En el caso de nuestro trabajador, también tiene su muerte dentro de la empresa, ¿no? Pero que es la desvinculación, ¿ok? ¿Qué es la desvincularse de la empresa? Es cuando ya el trabajador en algún momento sí o sí va a salir de la empresa. Sea cual sea la causa, en algún momento ese trabajador va a salir de la empresa. Puede ser porque renunció. Tienen que presentar su renuncia a Recursos Humanos y gestionar toda la renuncia ahí para ver si eso no es aceptada, ¿ok? O puede ser porque el trabajador se le despidió. Tenemos en Recursos Humanos, tenemos que hacer
En recursos humanos tenemos que hacer todo el proceso de despido, ¿no? Hay muchos tipos de despido que también lo vamos a ir viendo en nuestro curso, ¿no? Despido justificado, despido arbitrario, despido injustificado, la indemnización de ser necesario, procesos judiciales en caso de despido. Por lo general, el trabajador despedido denuncia a la empresa. Y recursos humanos, de la mano con el área legal, tenemos que hacernos cargo también de todo ese proceso de la denuncia del trabajador, la conciliación, todo ello. ¿Ok? Puede ser que el trabajador se jubile, ¿ok? Puede ser que el trabajador se jubile. También en recursos humanos tenemos que hacernos cargo de presentar la documentación necesaria para la jubilación del trabajador, para que empiece a recibir su pensión de la AFP, su liquidación de beneficios de nuestro trabajador, ¿ok? Y darle la baja en el registro, que también es parte de las funciones, repito, de recursos humanos, ¿ok? Puede ser que el trabajador fallezca. Lo mismo si el trabajador fallece, darle de baja, dar la orientación a la familia para que puedan presentar la sucesión de intestados para poder realizar, ¿no? Todo lo que van a hacer los pagos pendientes al trabajador directamente a la familia, ¿ok? O peor aún, de repente ese trabajador de repente fallece por un accidente laboral, ¿ok? Peor aún, aumenta el trabajo para el área de recursos humanos. ¿Ok? Aumenta también su área para el área de recursos humanos. Puede ser también el mutuo acuerdo. Cuando ambas partes deciden terminar con la relación laboral, también es todo un trámite, o puede ser porque ya terminó su contrato de trabajo y ya no va a haber renovación. ¿Ok? También la renuncia voluntaria, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pueden ser por muchas causas, pero sea cual sea la causa, todo esto se va a dar dentro de recursos humanos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, recursos humanos no tiene funciones fáciles, ni tampoco poquitas. De hecho, son bastantes, porque en recursos humanos trabajamos todo esto, desde que ingresa el trabajador hasta que se va, ¿no? Y no termina con que se va el trabajador, porque después de que se va ese trabajador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a hacer ingresar a otro trabajador para este puesto, y se repite y se repite y se repite el ciclo, ¿no? Y acá, bueno, fuera, ¿no? De por sí parece un trabajo muy cansado para un solo trabajador, pero un generalista de recursos humanos se hace cargo él solo de estos procesos de 10, 20, 30, 40, 50 trabajadores, él solito. Así que el trabajo no es nada sencillo, no es nada fácil, ¿no? Y estamos hablando únicamente de las funciones que tiene el generalista con respecto a los trabajadores, ¿ah? Porque también el generalista va a tener otras funciones con respecto a lo que es el gerente, ¿no? De la empresa, ¿no? O el jefe, o el jefe inmediato. ¿Ok? También tiene otras funciones. Entonces, como acá nos vamos dando cuenta, ser generalistas, ¿ok? Ser generalistas de recursos humanos no va a ser una tarea fácil, ¿ok? No va a ser una tarea fácil, ¿ok? Y también va a ser una tarea en la que va a meritar mucho esfuerzo, mucho interés de tu parte. Y es por eso que los generalistas también cuando yo tengo una persona que ya pasó por un buen tiempo como generalista de recursos humanos, yo ya estoy listo para poder poner a ese generalista en alguna jefatura. ¿Ok? Ya estoy listo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esa persona adquirió toda la experiencia técnica necesaria, esa persona ya vivió todo el proceso. Ahora ya está listo para poder dirigir a otras personas en su proceso. ¿Okay? Así que es muy bueno, por ejemplo, el asistente de recursos humanos, ¿no? Que ya de repente que ya agarró una buena experiencia como asistente, con funciones delegadas, de repente apoyando a su jefe inmediato, todo ello. Es bueno de repente que el asistente, su siguiente paso es que pueda asumir la responsabilidad de ser un generalista de recursos humanos, donde ya no hay jefe que te guíe, donde ya no te dan funciones delegadas, sino que tú empiezas a asumir esta función, ¿ok? Y después ya podrías pasar a una jefatura, ¿no? Es una muy bonita escala de crecimiento. Y por acá nos dicen, señorita, nos dice, yo concursé por un cargo de profesional 3 y me dieron profesional 1, ¿no? Me degradaron y gané el concurso y soy funcionario de carrera administrativa. ¿Qué se puede hacer en ese caso, no? En ese caso se tendría que pedir la revisión de la evaluación. ¿Okay? Se tiene que pedir la revisión, evaluación y criterios de evaluación
de las personas que se encargaron de ello, que eso es información pública. Eso es información de acceso público que basta, de eso se llama documentación de transparencia pasiva. ¿Ok? Que aunque sea información de acceso público, hay que pedirlo para que nos puedan dar, ¿no? Entonces yo le recomiendo que usted pueda pedir esa documentación y revisar, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a ello, si es que se encontrase alguna irregularidad, ya se puede sustentar eso para la reconsideración en el mejor de los casos, ¿no? Pero sí puede pedir usted tanto la evaluación como los criterios de evaluación, sobre todo eso, los criterios de evaluación, ¿no? Y ahora, ya antes de terminar nuestra sesión, vamos a ver el impacto positivo que tienen nuestros generalistas, que es lo que lo hemos visto un poquito en nuestra imagen, ¿no? Del ciclo de vida del trabajador, ¿no? Como hemos visto, desde el reclutamiento y selección de personal, desde el ingreso del trabajador, atraer candidatos, evaluar los candidatos, incorporarlos, la administración del personal, ¿no? Que es el desarrollo, que es gestionar la nómina, los contratos, relaciones laborales, cumplir con las leyes, capacitación y desarrollo, identificar las necesidades, planes y programas de capacitación, evaluar la efectividad, por acá también evaluación de desempeño, sistemas de evaluación de desempeño, que tienen que ser periódicos, la compensación y beneficios, que también Recursos Humanos hace cargo de la administración de la nómina de pago, seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hacer un pequeño par aquí, ¿ya? ¿Por qué? Seguridad y salud en el trabajo es un área, ¿ok? Es un área de trabajo que sí está muy apegada a lo que es recursos humanos, porque recursos humanos, nuestra principal función es apoyar a la gerencia general con todos los procesos, con toda la gestión de los trabajadores en general. Cada paso que dé el trabajador tiene que estar aprobado, supervisado por recursos humanos. ¿Ok? Y parte de estos pasos importantes es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ahora, esta función sí está muy apegada a recursos humanos, pero no es que recursos humanos deba hacerse íntegramente cargo de esta función. ¿Quiénes son? Antes, por ejemplo, estamos hablando de hace unos 10, 15 años, sí, recursos humanos hacía íntegramente cargo también de lo que era seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero como dijimos, a medida que las empresas se van modernizando, que los conceptos se van haciendo cada vez, o se van orientando los conceptos administrativos cada vez más al valor del trabajador como persona, es que se dieron cuenta de que la seguridad y salud en el trabajo no es un área más o un proceso más, sino que es probablemente lo más importante que tenemos que manejar en una empresa. Y es por eso que se crean las áreas de SOMA, ¿ok? Las de seguridad y las de seguridad y salud organizacional, ¿no? Entonces, ahora, dentro de las empresas, me parece que a partir de 20 trabajadores, recién están en la obligación de contar con un delegado de seguridad y a partir de 50, si no me equivoco, un comité de seguridad, ¿ok? Que se encarguen de estas funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que mi empresa tiene ya un área, un departamento de seguridad y salud ocupacional? ¿Ok? Ya recursos humanos no se hace cargo de esto. ¿Ok? No se hace cargo de esto. Sí tenemos que trabajar estrechamente, así. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar tanto información de ellos como SOMA va a necesitar información mía. Somos aliados en el trabajo, pero ya no es netamente mi responsabilidad como recursos humanos. ¿Ok? Pero si es que en mi empresa todavía no tenemos un área de seguridad y salud en el trabajo, pues valiente, tú generalista, tienes que hacerte cargo de esto. ¿Ok? En caso no hubiese alguien o un área o una persona, porque también existen los generalistas de SOMA, también existen, ¿no? Una sola persona que se hace cargo de todo este proceso. Entonces, si es que no hubiese eso, tú generalista tienes que asumir estas funciones, ¿no? Pero si es que lo hay, te liberas un poquito de esto. ¿Ok? Que es muy importante y la verdad es que también es muy agotador trabajar desde programas de seguridad, medio ambiente de trabajo seguro, cumplimiento con normas de seguridad, capacitaciones obligatorias también tienen que cumplir, relaciones laborales, como prevenir y resolver conflictos, promover comunicación efectiva, negociar convenios colectivos también si es que hay algún sindicato, y la diversidad e inclusión, crear un ambiente inclusivo, promover la diversidad e implementar iniciativas de inclusión. De hecho, también las áreas de recursos humanos nos hemos desligado un poquito
de esta diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque como ya ustedes se habrán dado cuenta, no es poquita las tareas que tenemos en recursos humanos, ¿ok? No es poquito, es bastante, ¿ok? Es bastante, bastante, bastante. ¿Y qué es lo que más o menos hemos hecho? Y esas tareas, por ejemplo, de diversidad e inclusión, las hemos transformado en bienestar laboral. Y dentro de las empresas también hay áreas denominadas bienestar laboral, donde ahí, ¿no? Los los que se mueven, se desarrollan en esa área son los asistentes sociales o los trabajadores sociales. ¿Ok? Ellos son los expertos en esta área, pero repetimos, generalistas, si en tu área no hay alguien que asuma esta responsabilidad, tienes que asumirla tú. ¿Ok? Y ya por último, para cerrar nuestra sesión, vamos a ver rápidamente la importancia del generalista de recursos humanos, ¿no? Que como ya hemos visto, el generalista es importante. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que dar la valorización debida a sus trabajadores y porque antes trabajábamos en base a obligatorio. No es obligatorio que tengas una persona que administre tu personal. Eso decíamos en las empresas. Ahora las empresas ya no te contratan porque sea o no sea obligatorio, ya te contratan por necesidad, ¿ok? Porque nos damos cuenta, ¿no? De repente yo soy una pequeña empresa, soy una microempresa con 6 trabajadores, ¿ok? De repente en ese rato yo digo, no necesito alguien que venga a hacerse cargo de repente de mis trabajadores, no necesito un encargado de recursos humanos, ¿no? De repente decimos eso. Pero después, ¿qué es lo que pasa con estos 6 trabajadores? Ya empieza siempre uno por ahí, disculpa, pero yo he leído en la ley que como es feriado me tienes que pagar doble. No, yo leí que es triple. De repente otro por ahí empieza, disculpa, pero mira, no veo que me pongas en la planilla y que yo sepa no me puedes tener bajo recibo por honorarios. De repente por ahí otro trabajador que te diga, ¿sabes qué? Yo creo que es mi derecho tener mi seguro social. ¿Cuándo vas a pagarme mi seguro social? ¿Ok? En la cual estas personas ya se ven, ya no simplemente es porque los estén obligando a tener a alguien a cargo, sino porque necesitan alguien que los oriente, ¿no? Y es por eso que actualmente, para las personas que ejercemos la actividad de recursos humanos, estamos en un muy buen momento, ¿ok? Hay muchísimo trabajo para los analistas, para las personas que quieren desenvolverse en recursos humanos, ¿ok? Así que yo les puedo invitar a que aprovechemos ello para capacitarnos y para poder ingresar en las empresas, ¿ok? En esta área que es muy bonita. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Para nuestra siguiente sesión vamos a continuar con un tema también que es importante, ¿ok? Justo estamos terminando acá. Vamos a continuar nuestra siguiente sesión. En este minutito que nos queda les muestro sobre la gestión del talento, ¿ok? ¿Qué vamos a ver aquí a grandes rasgos? Es una sesión también un poquito extensa. Vamos a ver cómo es un proceso de reclutamiento y de selección. Vamos a guiarlos sobre cómo tienen que hacer adecuados procedimientos de reclutamiento y selección, de inducción también y un poquito de evaluación de desempeño. Que eso nos queda en nuestra siguiente sesión. Así que ahora sí, estimados, yo los dejo con nuestra coordinadora que hoy día tiene información para nosotros y recuerden también que nuestro curso tiene una duración de 2 semanas, de este viernes al otro estamos terminando, por lo cual yo los invito a que se mantengan, a que persistan en el curso, que no abandonen en el camino, porque es importante que ustedes puedan obtener estos conocimientos para poder desenvolvernos mejor en la actividad de recursos humanos o también para que tú puedas conocer cuáles son tus derechos, qué es a lo que tú tienes derecho dentro de una empresa y también saber cómo actuar cuando de aquí a más adelante pueda surgir algún problema o algo. ¿Ok?